vamos a analizar una de mis voces preferidas del grunge, Eddie Vedder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Yo soy Marulina y hoy tenemos a Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. Vamos a analizar su voz en el MTV Unplugged. Obvio que conozco esta canción, no es que estoy reaccionando por primera vez, así como que me hago la boluda. No, conozco esta canción, conozco Pearl Jam, conozco a Eddie, es de mis cantantes preferidos del rock, ya les digo. Así que no va a ser una reacción como tal cosa, pero sí vamos a hacer un análisis de los recursos que utiliza para cantar. Acá les voy a dejar una lista de reproducción con distintas reacciones y análisis que hice acá en el canal de rock y metal y estilos similares a lo que tenemos hoy. Y por acá les voy a dejar todas mis redes sociales por si quieren ir a seguirme a alguna de ellas. Sin nada más que decir, empecemos. Ya porque ese inicio es muy característico en esta canción. Está cantándolo en el tono original. La canción creo que está en mi mayor, me parece. Y me quise fijar eso porque es muy común que los unplugged o los acústicos bajen el tono de la canción. Por A o por B suelen hacer eso. Pero no, lo está cantando en el tono original. Él está empezando entonces en el E, que es el Mi 4. Es una zona como medio pero ya alta, ¿no? Media alta. Dentro de todo complicada. Cuando dice sheets, tiene que hacer un intervalo de quinta. Y además hace como un cambio de registro vocal. Se pasa al falsete. Y suele ser medio complicado. Pero él le suena muy lindo, muy desgarrador. Cuando dice le, me queda muy grave a mí, perdón. Le, en el Mi 3, claro, ya está en su zona más medio grave, media, no tan grave todavía. Pero fíjense la resonancia que tiene, la profundidad de ese sonido. ¿Vieron cómo lo ataca? Tiene un sonido bien, venía esa parte. Entonces tiene en total toda una subida de octava, porque desde Mi 3, Vine Horizons revolve around, hasta que dice eso, caminó en total una octava, pero hasta ahora está como en dinámicas dentro de todo suaves. Va a subir mucho más luego. Destacar que él también usaba mucho, bueno, en el grunge es muy común también, el twang, que es ese sonido que esa resonancia fuerte que escuchamos. Revolve, a mí me queda grave, pero revolve, ¿no? Estrechamiento del tubo epilaringio realza cierto espectro de las frecuencias, lo que genera como esa sensación de mucho sonido, mucha resonancia, sumado a que él tiene como un color más oscurito, más profundo, entonces suena muy bello, muy bello es la palabra. Esa subida con M medio desgarrada porque está con un poquito de distorsión. Constricción en el Mi 4. Hasta ahora fíjense que el Mi 4 es la nota más alta, pero no es muy alta, todavía él va a subir más. Hace constricción, cierre de pliegues falsos, aprieta un poquito, estrecha un poco todo eso y genera ese sonido sucio, roto. Algo muy bello que es, bueno, en todos los estilos puede pasar esto, menos en el estilo lírico, en óperas y cosas así, que la voz puede como romperse, hacer fallas entre comillas, adrede, en función de lo estético, fallas técnicas, quiebres, desconexiones, para darle sentido y una emoción. Por ejemplo, acá se quiebra, porque lo que él está cantando es muy desgarrador, él está súper mal, en su canción relata mucho dolor y acá se siente. Medio con un frito, pero a la vez se le quiebra la voz, pero eso es por estilo, es por estilo. Si él decidiera cantar limpio, prolijo, lo haría, pero es un estilo. Llega a la 4, lo cual sí esa es una nota alta para su rango vocal, es una nota alta, pero está muy potente. Tal vez está más mezclado, pero al ponerle distorsión genera como un poco esa... te confunde y parece que está mucho más potente. Un disfraz que a veces nos pone la distorsión, que parece que estamos re fuertes y potentes, pero en realidad es más el efecto de la distorsión, y ahí le agrega bastante. Luego hace un cambio completamente así rápido, que es a su voz de cabecita, ligera, suavecita, dinámicas mucho más bajas, cuando hace el que no sé en qué nota es, a ver. Do sostenido 5 llega, es un montón, para su voz. Pero claro, al estar en ese modo de cabeza ligero, puede subir mucho, ya que sus pliegues vocales se
estirar. Fíjense que la logra mantener súper limpia. Ahora, me parece que luego le quiere agregar distorsión y la cala un poquito la nota, ¿eh? Un poquito tal vez. Y un poquito se puede que se baje, que se cale un poquito. Lo que pasa es que, bueno, tengamos en cuenta que es medio difícil cantar a veces generando constantemente constricción, que es apretar mucho, constricción en los pliegues falsos para generar distorsión. Y a veces, si no está medido del todo bien, puede que dificulte un poco la vibración de las cuerdas vocales. Y la vibración de las cuerdas vocales, si no está completamente libre, si está medio apretujada, nada, la afinación se da por cuánto estirás o no tus cuerdas vocales, ¿no? Entonces puede dificultar un poquito la afinación, pero es un mínimo, no se nota. Yo porque soy una hincha coco y saben que amo esto, entonces me encanta buscar todos los detalles. Con esto no quiero decir que, ay, caló la nota, Eddie. No, para nada, Eddie. Me encanta cómo suena, me encanta su voz, lo desgarradora que suena. El rock a veces y el grunge, sobre todo, no se trata tanto de mira cómo canto, sino a veces más de mira cómo me siento. Y el dolor, acá Eddie lo transmite de una manera que pocos pueden en esta canción. Nunca escuché un cover de esta canción que me transmita lo que me puede transmitir Eddie. Uf. Cómo se rompe totalmente, ¿no? Al final del IE. Ahí está. Distorsión total. Quiero comentar algo que lo quiero comentar hace rato en el análisis y no lo llegué a decir. Él tiene como una especie de vibrato, no siempre, pero por momentos aparece un vibrato muy veloz, que en parte es lo que te da ese desgarro en su voz, su manera de hacer el vibrato, que no sé qué tan pensado es en él o si es más natural, pero tiene una manera de hacer el vibrato que es muy desgarrador. Es como, no es un vibrato común, es un vibrato muy personal de él que amo, me encanta. Por ejemplo acá, cuando dice hay un poco de vibrato. You have a. Por momentos hace los cries, que son esos quiebres, esas conexiones, medios cracking, medios que desgarra, quiebra la voz. Cuando él hace el... va hasta el re 5 y había empezado a cantar, no sé si un mi 3, no sé si llegó más grave, creo que no, pero está casi 2 octavas enteras cantando en distintos registros vocales, ¿no? Del falsete a la cabeza, al pejo de pecho, belting, es una bestialidad, me destruye. Eddie Vedder con esta canción me destruye y las versiones en vivo son, ya la versión de estudio es... pero las versiones en vivo son una locura porque se mete más. ¿Vieron cómo está metido? Cómo está con los ojos cerrados. Está metido en lo que está cantando. Tiene una interpretación de la puta madre. Más allá de las fallas a nivel técnico, a nivel académico que podemos encontrar, no nos importa porque lo que te transmite... Y ojo que más allá de esas fallas hay mucha técnica de distorsión, de belting y cosas que no cualquiera puede hacer, no necesariamente. Vuelvo a lo mismo, no es tanto mira cómo canto, es mira cómo me siento. Y me llega muchísimo. Te leo en comentarios a ver qué te ha parecido y contame a qué más te gustaría que reaccione acá en este canal. Nos vemos la próxima y besito grande. Chau, chau.